Televisión Iberoamérica en todo el planeta Tierra. Y bueno, lo habíamos anunciado, la presentación justamente de uno de los grandes periodistas, investigadores de Iberoamérica. Nos referimos a Daniel Santoro, que ya lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Dani? Un gusto saludarte. Bienvenido como siempre, ¿eh? ¿Me escuchás, Daniel? A ver, chicos, ¿qué pasó con el tema del enlace? Lo tenemos en línea. Daniel, ¿me escuchás? Bueno, parece que no. Bueno, parece que se cortó, chicos, ¿eh? No tengo retorno. A ver, verifíquenlo, si no, hacemos un breve paréntesis e intentamos nuevamente, ¿eh? Bueno, hagamos un pequeño comentario justamente de lo que está pasando justamente el voto del 17 de noviembre, donde se avecina justamente que Cristina Kirchner va a presentar a sus compañeros de lista en la interna del Partido Justicialista. Lo último que se dio a conocer justamente en estas horas, que seguramente lo vamos a estar hablando también con Daniel Santoro. ¿Ya lo tenemos en línea? ¿Estás por allí? Daniel, ¿me escuchás? Hola, Perfectamente, Pedro. ¿cómo ¿Cómo andás? estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, un gusto, ¿eh? Habíamos tenido un Bien, pequeño cortecito ahí en la comunicación. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo en orden? todo en Bueno, orden, bueno, me alegro. gracias. Bueno, Daniel, a ver, varios temitas que realmente hoy eclosionaron teniendo en cuenta la partida de Gines González, el ex ministro de Salud de la Mm, Argentina, sí, involucrado en el tema famoso del vacunatorio VIP de la Argentina, ¿no? ¿Cómo sigue esta situación? Luego justamente del deceso de uno de los principales involucrados en este tema, ¿no? bueno, obviamente la acción penal se va a extinguir con respecto eh, A a su Ginés persona, González claro. García, que Sí. Ajá. ayer su procesamiento por los delitos de peculado y abuso de autoridad había sido confirmado por la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ajá. Ahora, obviamente, la causa va a seguir sobre el viceministro de Salud, el Ajá. ex viceministro de Salud y sobre el secretario privado, que eran los otros funcionarios que también a los cuales se le confirmó el procesamiento por estos delitos y además la Cámara Federal ayer ordenó investigar a ver si fueron cómplices de estos delitos Ajá. aquellos que recibieron la vacuna en forma privilegiada durante la pandemia, ¿no? Claro. Estoy hablando del diputado kirchnerista Eduardo Valdés, del periodista kirchnerista Horacio Berbisky, Ajá. estoy hablando de el ministro de Defensa Jorge Tayana y otras 70 personas que antes que el común de los argentinos y por afuera del plan de vacunación que suponía vacunar primero a los médicos y los enfermeros, recibieron en un vacunatorio improvisado acá Claro. en el centro de la ciudad de Buenos Aires, Sí. en el Ministerio de Salud, recibieron una dosis de Sputnik antes que todo el resto de los argentinos, ¿no? Claro. Los privilegios de los políticos, ¿no? El tema vergonzoso que hace décadas venimos visualizando y que demuestra la decadencia justamente que tiene la Argentina en esa materia, Daniel, ¿no? Sí, sí, sí. Este tema, obviamente, con el fallo de la Cámara Federal ayer dejan claro que no fue una avivada, una piolada de adelantarse en una cola de espera, sino que lo que hicieron estos que fueron inmunizados antes, como Horacio Berbisky, Ajá. fue ser cómplices de estos delitos de peculado, es decir, desviar bienes del Estado y de abuso de poder de parte, bueno, del ministro de Salud que acaba de fallecer Ujú. y de su equipo que hicieron todo esto por encima de lo que ellos mismos habían estipulado, que era un plan de vacunación que tenía prioridad para aquellas personas que eran consideradas estratégicas, reitero, como los médicos y los enfermeros, ¿no? Seguro. También hay otros funcionarios y gobernantes que están involucrados en hechos bastante parecidos. El caso del ex intendente de Avellaneda. Cuando te acordás, se conoció el caso de una supuesta integrante del municipio, que después, bueno, aparecía como una amante, supuestamente, lo que se comentó, se denunció en su momento. Esos otros grandes cantidades de otros casos que tienen que ver con el vacunatorio VIP, ¿se siguieron investigando o quedó la cosa ahí
en un tercer o cuarto plano, Daniel. No, no, ahí lo que ordenó la Cámara Federal, la jueza María Eugenia Capuchetti, Sí. que llame a los 70 que recibieron estas vacunas en forma privilegiada Ajá. y les pregunte si justifican por qué les dieron la vacuna en forma anticipada. Aquel que pueda decir, sí, yo, no sé, tenía que hacer un viaje al Amazonas y me dieron la vacuna o alguna otra razón, Sí. van a hacer, no van a tener ninguna consecuencia. Los otros sí que Ujú. la jueza va a tener que decidir si eh, los procesa o no los procesa. Esa es la etapa que viene ahora, que es llamar a prestar declaración testimonial o indagatoria, dividiendo los casos, ¿no?, a estas 70 personas que fueron beneficiadas con esta medida, ¿no? Ajá. La justicia quiere decir de que siguió investigando y avanzó, digamos, en esta causa con varios funcionarios que estaban involucrados en estos casos, ¿no? Pero también está, vistes, ahora hablándose en el caso de la ex primera dama, la compañera del expresidente Alberto Ángel Fernández, Fabiola Yáñez, que no Mm. quiere, dicen, o es las versiones que están circulando por lo menos otra vez en estas horas, entregar y facilitar su celular para que se investigue la totalidad de las conversaciones, porque ahí podría salir a luz también varios temas muy delicados que han acontecido en la Argentina, donde también sobresaldría justamente el tema de lo que se generó durante el famoso momento del vacunatorio VIP, ¿no? Puede ser que exista eso, la ex primera dama Fabiola Yáñez le pidió al fiscal Ramiro González, Ujú. es que solamente extraigan su teléfono celular lo que tenga que ver con Alberto Fernández, Claro. ella y las denuncias de violencia de género. El resto de los mensajes que tengan que ver con su vida íntima, ella pidió que queden preservados y que no sean incorporados a la causa. Eso es eh, lo que pasó en esa causa Lo que ella en solicitó, cuanto al digamos. celular. Ujú. Ahora, ¿es Claro. factible un hecho de estas características de que al abrir justamente un celular va a ser muy difícil separar ese tipo de conversaciones a la cual hace referencia Fabiola Yáñez, ¿no? O sea, seguramente la desgrabación es total y ahí se van a conocer un montón de cuestiones realmente que pueden ser muy delicadas, ¿no? Para ambos, tanto para ella como para el propio expresidente de la Argentina. Sí, pero si antes de que se abra el celular el juez dice, sáquese únicamente lo vinculado con los temas de violencia de género, va a ser así, ¿no? Ajá. Hay otros casos donde los jueces dieron esta orden y el fiscal y el técnico se encargó de la extracción de los mensajes, se limitaron a sacar los que estaban vinculados con el objeto de la causa y no con el resto de la vida personal del imputado, ¿no? Ujú. Eso conlleva realizar un trabajo muy, muy puntual, muy especial, ¿no es cierto? ¿La Argentina está en condiciones de hacer eso, teniendo en cuenta la puja política que hay de los actuales gobernantes y también de gran parte de la oposición, donde se chicanean permanentemente y donde se van pasando factura de acuerdo a las situaciones que se vayan viviendo? Bueno, la tecnología existe, ¿no? Ajá. Es un sistema que tienen las cuatro fuerzas de seguridad federales. Ahora podría haber, obviamente, si hay un desvío de esa información en ese momento, pero en manos el fiscal es un fiscal muy serio, el juez también. Yo no creo que vayan a hacer una cosa así, e incluso pueden llegar a invitar a las partes bajo compromiso de secreto de sumario, que no lo divulguen si quisieran estar presente, porque obviamente todos esos mensajes tienen que certificarlos como auténticos, Claro. para que sean una prueba en cuanto a las amenazas que el expresidente profirió contra la ex Ujú. primera dama, ¿no? Claro. O sea que Alberto Fernández está en una situación bastante delicada, ¿no? O sea, no se está hablando demasiado de la continuidad de la causa, pero su situación es bastante comprometida. Él está acusado de 9 hechos de violencia física y de amenazas verbales. Ajá. Ahora cuando termine toda la ronda de testimoniales, ayer declaró Sofía Pachi, que era Sí. la secretaria privada de la primera dama,
Claro. Cuando termine la ronda de testigos, es que el fiscal va a tener que pedir al juez, bueno, yo quiero ahora sí indagarlo a Alberto Fernández sobre esta prueba para que él haga su descargo y después va a decidir el juez si lo procesa, lo Ajá, sobresee o le dicta la falta de mérito, ¿no? claro. Yo creo que en un mes más eso ya se va a poder decidir. O sea que antes de fin de año podemos tener alguna definición prácticamente de la causa. Sí, porque ya Ujú. la mayoría de los testigos pedidos por las partes ya han testimoniado. Bueno, falta esto de la extracción del celular de Yáñez, es decir, faltan pocas medidas de prueba. Claro. Hay otro temita, viste, que está en danza en estas horas, que es lo que tiene que ver con la causa vialidad, también de Cristina Fernández de Kirchner. ¿De qué manera esto la involucra a ella también con el tema del vacunatorio VIP? ¿O no se va a hacer una asociación? Son evidentemente dos causas distintas, pero puede llegar a tener algún efecto contraproducente también el tema del vacunatorio VIP contra la propia Cristina. No, no, en este caso no tiene nada que ver con ella. Ella ahora está desesperada porque el 13 de noviembre, según mis fuentes, se le va a confirmar la condena Claro, a 6 años de prisión es lo que se con, comenta, sí. con inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos Ujú. y además con una multa, no me acuerdo si eran 500, 600 millones de pesos para que le devuelvan al Estado lo que robaron Ajá, con el direccionamiento de las obras públicas a favor de Lázaro Báez, ¿no? sí, Lo que ella está haciendo ahora es tratar de que ser elegida presidenta del partido peronista sí, para que quede como que esto es una persecución en ajá, contra del partido de la oposición y no como lo que realmente es, que es una investigación judicial que ya tiene 5 o 6 años, donde ha habido prueba, testimonio, ha pasado por todas las etapas de la escalera de los tribunales, del proceso judicial, y ujú, ahora falta que se expida en la Cámara de Casación Penal el 13 ujú, de noviembre y después le queda una vía todavía en la Corte para que se haga efectiva la condena de prisión, que va a tener que ser con prisión domiciliaria porque ya tiene claro, 71 años y todos sí, los mayores de 70 gozan de ese beneficio, ¿no? claro. ¿Crees que es una estrategia puntual que está utilizando ella y sus colaboradores los que la están asesorando para justamente tratar de evadir algún tema o condicionar a la justicia en el dictamen que pueda generarse? Sin lugar a dudas, ¿no? Lo ha hecho Ya, todos estos años. Ha tomado, yo en mi libro, La batalla final de Cristina, sí. cuento todas las medidas, jugadas, operaciones políticas de inteligencia que tomó contra los jueces y los fiscales que lo estaban investigando, no solo en la causa de Beledaz, sino en otras Ujú. causas Otras judiciales. varias, Y claro. eso también es parte de eso, este fallo de casación confirmando una condena que es del 6 de diciembre del 2022. Ajá, 6 de diciembre del 2022, Pedro, es decir, claro, mucho hace tiempo. casi dos Claro. años, que la Cámara de Casación tiene que decir, confirmo o no confirmo Sí. la condena de vialidad, y ella ha logrado recursos y Ujú. ha pedido el apartamiento del juez Hornos, y ha hecho esto Sí, siempre, se toda va la vida, como... chicaneando para dilatar la causa todo lo máximo que se pueda, ¿no? Sí, 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 Ujú. es así. Queda absolutamente claro que nunca tuvo ninguna vocación por dirigir. Ella hablaba del pejotismo en forma Claro. despectiva, incluso creó dos partidos políticos por afuera del PJ y ahora se le ocurre, ahora Claro. casualmente quiere ser presidenta del PJ. Ujú. No Eh, cierra, no cierra. no cierra, claro. O sea, ahí hay temas que realmente generan mucha duda, ¿no? Tal vez por eso el propio gobernador Kicillof como que está con una disputa interna dentro del propio partido y otros integrantes también como para no complicarse la vida justamente con esta toma de decisión que pueda llegar a decidir la justicia en los próximos tiempos. Bueno, en el discurso de ayer del gobernador Kicillof, que fue prácticamente un discurso de lanzamiento de un Sí, precandidato a presidente, sí. él elogió la gestión de Cristina, dijo Ujú. que la causa de vialidad era armada, pero no apoyó su candidatura a la presidencia, sino que estaría apoyando la de Quintela, el gobernador de Claro. La Rioja, Ujú.
porque obviamente quieren intentar que el peronismo se Recomponga, reorganice, rearme, claro. Claro. se recomponga alrededor de figuras nuevas y no Sí. siga Ujú. siendo arrastrada por la situación judicial de Ajá. Cristina Kirchner, ¿no? Claro. ¿Puede ejercer algún tipo de presión a través de Menem en la Cámara de Diputados como para que eh, llegue, digamos, a establecer algún acuerdo con el actual gobierno? ¿Vos crees que puede haber algún tipo de presión en ese sentido o está totalmente descartado? No, no, por a través de Martín Menem, no. Yo lo que creo que ella apuesta, ¿qué es lo que pasa ahora? Eh, ella fue condenada por un tribunal oral. Sí. El 13 de noviembre, yo estoy seguro, van a confirmar esa condena. Ujú. Ella puede apelar a la corte, pero ella, ¿por qué retrasó todo esto? Porque el 28 de diciembre se jubila Juan Carlos Maqueda. Sí. Entonces van a quedar solamente 3 miembros en la Corte Suprema Ujú. y ella quiere que entre Ariel Lijo, Sí. para tratar de dar vuelta esta condena en la Corte Suprema, Ajá. o que por lo menos no vote, si el hijo todavía no ha sido electo, porque Claro. es una situación, que no vote Ujú. Maqueda, que Maqueda quede afuera Ajá. de la confirmación o no de su condena en el máximo nivel de la justicia argentina, ¿no? Ajá. ¿Eso significa tal vez de que pueda haber alguna presión hacia el actual gobierno como para que acompañe este tipo de decisiones que la beneficien a ella o crees de que queda totalmente descartado de plano esa opción de algún tipo de negociación o de acuerdo político entre los mismos dirigentes tanto del oficialismo como del propio kirchnerismo? La posibilidad del acuerdo es a través de la candidatura del juez Lijo a la Corte, Claro, porque necesita los 2/3 de los votos del Senado. sí, Si los senadores kirchneristas no apoyan al hijo, no va a ser elegido. Una vez Santiago Caputo, que es el asesor del presidente, dijo sí, que él prefería negociar con los malos en lugar de hacerlo con el por eso, radicalismo, claro, sí, con todo. Ahí sí que puede haber una negociación ajá, en cuanto al tema, pero digamos, estamos hilando muy fino, ¿no? ajá, sí, Y sí. hablando de suposiciones, Sí, esa ajá, puerta sí que puede, esa puerta sí que le puede se llegar puede dar, la claro. pueden llegar a transitar. Sí. Ujú. Más con las necesidades que tiene el oficialismo en este momento, cuando realmente la única herramienta que está ejecutando es la utilización de los DNU, ¿no? Sí, obviamente la situación del gobierno es muy débil en las dos cámaras del Congreso y con el tema del DNU están amenazando con quitarle una de las herramientas que Sí. tiene el presidente para gobernar. Así, bueno, veremos Ujú, qué pasa con eso en ujú. el Congreso, ¿no? Ajá. Es un tema que seguramente va a dar mucho que hablar de acuerdo a cómo se vayan presentando las situaciones. Entonces, ahora, el otro temita que tiene que ver justamente con la cuestión de la colaboración de los fiscales y la CIDE en ciertos tipos de investigaciones. ¿Eso está clarificado? ¿Hay, digamos, ciertas cuestiones que no se están aclarando debidamente o crees que los fiscales siguen haciendo un trabajo interesante en cuanto a intentar dilucidar la gran cantidad de hechos de corrupción que ha vivido la Argentina en los últimos años, Daniel? La historia de este tema es que eh, la justicia siempre tiene que pedir, como auxiliar de la justicia, tiene que pedir en los casos de terrorismo internacional o Ujú. de el crimen organizado a nivel internacional, tienen que pedir la ayuda de la CIDE, porque no alcanza a las Claro. policías No y tiene acá otra hace alternativa, falta, claro. queda claro que la causa AMIA o la causa de atentado contra la Embajada de Israel Sí. sin colaboración de la CIDE, que le pide apoyo a la CIA, al Mossad, al MI6, es imposible que avance. Ajá. El tema es que durante el gobierno de Alberto y Cristina Kirchner, la titular de la CIDE en ese momento, Cristina Camaño, Ujú. prohibió a los espías colaborar, darle cualquier tipo de colaboración Claro. a los fiscales y los jueces. Ujú. Había habido abusos antes, porque Néstor Kirchner, en el año 2003, cuando fue el secuestro y asesinato de Bloomberg, Sí. él ordenó a la CIDE que además se metiera en temas de secuestros comunes. Y Ajá. ahí hubo una ampliación de la cooperación de la CIDE con jueces y fiscales. Ajá. Eh,
pero con el último gobierno eso se cerró completamente y ahora se ha hecho un convenio entre la CIDE y el jefe de los fiscales, Eduardo Casal, Ajá. para que se haga de forma organizada y documentada y a través de un solo canal, que es el secretario de Coordinación de Casal, Juan Manuel Olima, que se va a hacer, él va a recibir información y lo va a decidir y va a quedar documentado quién le da qué cosa y por qué a los fiscales en el caso de terrorismo internacional, del Ajá. caso de narcotráfico, ese tipo de situaciones. A mí me parece que es una medida saludable la que se Ajá. tomó, ¿no? Sí, porque es una manera de transparentar un montón de situaciones que quedaron con muchas dudas, ¿no? Casos del propio atentado a la embajada, a la AMIA, el caso de la muerte de Nisman y otros temas realmente de algún que otro personaje vinculado al tema del narcotráfico o justamente de otras cuestiones que son muy delicadas y que han salido a la palestra en los últimos años en la Argentina y no han tenido una definición concreta en lo que fue, digamos, la toma de conciencia de la sociedad en su conjunto, ¿no? No solamente esos casos, constantemente ahí se están deteniendo sospechosos de terrorismo en la triple frontera Sí. y ahí obviamente hace falta los servicios de inteligencia que colaboren pasando informes de inteligencia y demás. Ujú. Y esto lo que hace es habilitar eso. Bueno, hace poco el clan Barakat, que funcionaba en Ciudad del Este, Sí. fue incluido en la lista de organizaciones de terroristas y Ujú. demás, y la medida que había tomado Cristina Camaño bloqueaba ese tipo de colaboración. Claro. Por eso yo insisto en que esto es una medida saludable y transparente, ¿no? Ajá. O sea que puede producir un cambio para dar a conocer temas que se vienen justamente ocultando hace mucho tiempo en la Argentina, ¿no? Para que que pueda colaborar en lo que específicamente es el rol de la CIDE, que es Ujú. en el tema del terrorismo internacional, obviamente donde no, vos no podés mandar un policía a Ciudad del Este de la Claro. Federal a que averigüe si fulano está o no Claro. metido en el Hezbollah. Eso tiene que Ujú. hacerlo un espía Ujú. o colaborar con el Servicio de Inteligencia paraguayo. Esta es sí la función que corresponde, como se hace en todos los países del mundo, ¿no? Ujú. En Eh, este tipo de casos. En su momento, tanto Paraguay como Uruguay y el propio Brasil alertaban justamente de el tremendo movimiento justamente del narcotráfico y el terrorismo en la zona de la triple frontera, ¿no? Bullrich hizo un trabajo de investigación, después en el cambio de gobierno la cosa se fue debilitando en cuanto a los controles. Hoy, ¿cómo está esa situación? No, ahora se ha avanzado en el sistema, se creó un centro de inteligencia para el terrorismo en Puerto Iguazú, Ujú. y se está reforzando lo que antes se había desmantelado y sobre Ajá. todo ha vuelto a tener contactos y vínculos con la CIA. Vos recordarás que durante la presidencia de Cristina Kirchner, el entonces canciller Di Tella, con un alicate Ujú. abrió una caja de seguridad de un avión militar Sí, norteamericano una en locura, ¿no? Ezeiza. Sí. Ujú. Esa caja de seguridad tenía el equipo de comunicaciones y eso obligó a que toda la Fuerza Aérea cambiara sus comunicaciones de emergencia y a partir de ahí las relaciones llegaron a su nivel más bajo, ¿no? Ujú. Ahora se está restituyendo eso, ese error, aparte durante la gestión de Cristina Camaño se dieron a conocer los nombres de 2000, se filtraron los nombres Claro, de de muchos 2000 agentes, espías claro. y analistas, entonces Mm. todo eso rompe la mínima confianza que tiene que haber para la colaboración entre servicios de inteligencia, ¿no? Ujú. ¿Ahí hubo algún tipo de investigación judicial como para detectar por qué se había generado esto? Es un tema lógicamente de índole política, pero el perjuicio que ha ocasionado eso justamente a la fuerza de seguridad y el hecho de ventilar esa información reservada, en qué quedó ese tema? Bueno, la jueza Servini dijo que los periodistas de Roberto Navarro del Destape no habían cometido ningún delito al publicar eso, Ujú. cosa está bien porque son las fuentes las responsables. Sí. Y primero entonces la llamó indagatoria a Cristina Camaño, finalmente la sobreselló, pese a que ella debería haber testado, haber tachado los nombres de los espías y Ujú. haberle dado la parte del documento que le estaba pidiendo
un juez, digamos, zafó por una cuestión política, pero en cualquier otro país del mundo hubiese sido procesada por una negligencia enorme, que es haber dado un documento secreto de estas características sin borrar, sin tachar, y ponerlo a disposición de los fiscales, los jueces y 30 abogados de la defensa y de las Claro. querellas, ¿no? Claro. El tema Insaurralde, ¿en qué situación está? Porque realmente eso también de alguna manera demuestra la atrocidad en materia de corruptela generalizada que ha venido existiendo permanentemente en la Argentina y donde justamente muchos dirigentes políticos aprovechan justamente la situación de los cargos que obtienen eh, gracias a la confianza que le da la ciudadanía y después terminan defraudándolo y estafándolo a los propios votantes, generando situaciones y hechos muy, muy lamentables, muy fuertes, ¿no? Bueno, en la semana pasada el juez federal de La Plata, Kreplak, lo intimó al ex intendente de Loma de Zamora para que justifique o intente justificar el incremento de Patrimonial, claro. Sí, sus bienes, sí. incremento patrimonial, porque él tiene dos casas, usaba 4 autos con células azules, Sí. se gastó $50.000 en 5 noches con Sofía Clerici en Marbella. Además, hizo 70 y pico de viajes al exterior que costaron no menos de $90.000, entre otras cosas. Entonces, el jueves tiene como Un último. despilfarro a más no poder, ¿no? Una cosa vergonzosa cuando tenía un municipio que estaba totalmente destrozado, ¿no? ¿Cómo se entiende eso? Sí, y además el tema que los ingresos en blanco que él tiene como intendente de Loma de Zamora Claro. o jefe de gabinete de No Kicillof justifican eran de como ninguna manera, máximo claro, mil claro. seiscientos dólares por mes, $1.800 por mes, Sí. entonces no cierran. Mm. Así que él tiene hasta el jueves que viene el plazo para entregar documentación y explicar cómo incrementó su fortuna, Ujú. cosa que creo que no va a poder hacerlo y va a terminar siendo procesado, ¿no? Ujú. Se Por lavado, investigó, por seguro, por enriquecimiento ilícito. claro. Veremos si también es procesado por lavado de dinero. Claro, se investigó, por ejemplo, el tema del juego, el tema, por ejemplo, también de los puntos de venta muy particular que había en la Salada, que decían algunos que tenían un vínculo directo, tanto él como otros dirigentes de la provincia de Buenos Aires. No, en este caso él manejaba el Instituto del Juego de la provincia de Buenos Aires Ujú. por atrás, de Claro. las bambalinas, pero en este caso no. Ujú. Lo de la salada es otra causa, Por eso, ahí. Ujú. donde está procesado el rey de la salada y su Sí. segundo, Ujú. donde se sospechaba que había una connivencia, perdón, Sí. de parte de Insaurralde, pero no se probó Ujú. en la causa judicial eso. Ujú. O sea que ahí eso quedó fuera él, pero en el caso del juego, ¿se está investigando todavía o no? No, 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 Ajá. no hay una denuncia penal como Claro. eso. Ujú. Él sobre todo manejó las licitaciones para el juego online, que obviamente es en este momento lo que más rinde dentro de toma del juego. Ujú. Vos verás que las camisetas de fútbol de los jugadores de primera, todos tienen la publicidad de estas casas de Empresas, juego sí. online. Ujú. Así que eso es lo más, sin lugar a dudas, ha sido un histórico agujero negro de plata de la corrupción, eso, pero no está en la causa judicial eso. Ujú. El tema de las relaciones particulares de él con su ex mujer y supuestamente con alguna que otra de sus amantes, ¿quedan involucradas en la causa judicial? No, hasta el No. juez solamente llamó, Mm. le pidió que Insaurralde justifique sus bienes. El fiscal sí pidió la indagatoria de los hermanos, los hijos de Sofía Clerici, de Jessica Siria, de su Ajá. anterior persona, y la Unidad de Información Financiera también pidió lo mismo ahora. Eso depende ahora de lo que va a decidir el juez, ¿no? Eso todavía no está ordenado. Ajá. Te llevo al otro tema y agradeciéndote como siempre tu buena onda. Lo que está pasando actualmente en el gobierno de Javier Gerardo Milei está generando algún tipo de dudas o de inquietudes de parte del Poder Judicial, por ejemplo, los casos del tema de los jubilados, de las universidades, el tema de la salida de las reservas de la nación, de los lingotes de oro. ¿Hay algún tipo de estrategia puntual del Poder Judicial que esté trabajando en alguno de estos temas en este momento, Daniel?
No, obviamente los tribunales federales, hay algunos que apoyan la candidatura del hijo, otros que no. Sí. Este, eh, También obviamente vemos una oficina anticorrupción poco activa comparada Ujú, con la oficina anticorrupción en la época ujú. de Macri, por Claro. ejemplo. Tanto la SIGEN Eh, como la AGN no definen un montón de situaciones que bueno, la son agenda bastante depende del raros, ¿no? Congreso. La SIGEN sí que está muy Sí. activa y Ujú, es la que ahora logró, gracias a una resolución de Barra como procurador del Tesoro, sí. anulando una de Zanini, Ujú, que va a intentar hacer las auditorías internas en las universidades, sobre todo en la Universidad de Buenos claro. Aires, que es la que se resiste Sí. a Que está ser auditada por la totalmente SIGEN, que depende cuestionado, del claro. gobierno. Sí. O sea, ahí hay un Y montón de cuestionamientos que son muy concretos, ¿no? bueno, sí, ahí habrá que esperar 3 meses, 4 meses, si la dejan entrar, porque yo Claro. creo que Sí. esto va a ir a la justicia Sí. para tener los primeros informes de auditoría interna de la SIGEN Ujú, en la UBA, ahí con otras universidades, ¿no? también, claro. Pero no con la Universidad de Buenos Aires. Eso puede llegar de alguna manera a transparentar algunos negocios turbios que se han realizado dentro del ámbito universitario en los últimos años, Daniel. Y sí, si no presentan las facturas, van a tener ahí problemas, Ujú, sobre todo con el tema de las licitaciones públicas. Vos ujú, recordarás que Julio De Vido utilizó la Universidad Tecnológica Nacional para financiar sin licitación el programa Mamá Corazón claro. De de Andrea del Andrea del Boca, claro. Boca Ese. y también para construir una central térmica en Río Turbio. Así que Ujú, hay muchos casos donde ya hay antecedentes de irregularidades sí. y van a saltar muchos más, ¿no? Claro, es esa derivación de presupuestos que iban a la universidad que después no se sabía dónde terminaba, ¿no? ¿Qué cantidad de hechos delictivos que ha tenido la Argentina en todos estos años, ¿no? Realmente qué daño tremendo que ha generado esta tremenda, también valga la redundancia, de la corrupción generalizada manejada por los políticos de turno, ¿no? Sí, 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 es realmente la corrupción no solamente nos hace perder plata al Estado, sino también mata, como muestra la tragedia del 11, Sí. Cromañón y otros casos donde la falta, el desvío de dinero público terminó provocando esas tragedias, ¿no? Un combo perfecto de destrucción y justamente de financiamiento de cosas elementales que tendrían que haber sido resueltas y que lamentablemente quedaron todas ahí dando vuelta en el aire, ¿no? Muy lamentable. Gracias, Daniel, como siempre. Estamos en Ok, contacto en Pedro. cualquier momento, ¿eh? Bueno, Buena eh, semana. Gracias. Abrazo. Daniel Santoro, justamente periodista, investigador, dialogando con nosotros con relación a hechos puntuales, a temas que están ahí en la palestra y que se siguen investigando y la justicia está trabajando para tratar de dilucidar estos hechos y dramas que viven los argentinos. Ya volvemos.